Ondas del cercado donde el mundo nunca duerme, ríe, canta, viaja sin prisa. Tu espíritu levanta y enciende. Ondas del Cercado, 94.5 FM, haciendo radio contigo. Esto es una muestra de que en Venezuela se ejerce la libertad de expresión. El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Buenas tardes, hoy nos encontramos acá en Almorzando en Familia nuevamente con ustedes para hablar del tema prometido, el discernimiento espiritual en el ser humano, parte 2. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando sobre este tema, en la cual profundizamos más que todo lo que era el discernimiento en el ser humano, sin meter aún lo espiritual que luego empezamos a hablar. Ahora, enfoquémonos en este día, ¿verdad?, en lo que es la palabra de Dios con respecto a lo que es el discernimiento. Sabemos que el discernimiento es muy importante. Distinguir lo cierto de lo incierto, la verdad de la mentira. Saber identificar qué nos conviene y qué no. Pues saber distinguir entre el bien y el mal. Pues decíamos la semana pasada que el discernimiento tú lo puedes tener si sabes cómo hacer las cosas correctamente en la vida humana normalmente, y tiene mucha relación también con lo que es la palabra, porque si conoces la palabra de Dios, también podrás distinguir cuando llega alguna mentira sobre la palabra. Tú dirás, ¿no es así como está escrito? Pero sabemos que cuando hablamos del discernimiento espiritual en el ser humano y colocamos esta palabra allí, espiritual, sabemos que estamos hablando en términos espirituales. Veamos lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Salmo 119, desde el versículo 89 en adelante. Dice: Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. Todo subsiste hoy conforme a tus decretos, porque todo está a tu servicio. Si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. Jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con ello me has dado vida. Sálvame, pues te pertenezco, y escudriño tus preceptos. Los impíos me acechan para destruirme, pero yo me esfuerzo por entender tus estatutos. He visto que aún la perfección tiene sus límites. Todos tus mandamientos son infinitos. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda, para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes.
Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Veamos que aquí en la palabra de Dios leímos hasta el versículo 104, habla de una persona que cumple la voluntad de Dios, que medita de día y noche lo que es la palabra de Dios y la tiene como el más grande tesoro. Habla de Dios y de su fidelidad, habla de que se regocija en el Señor y que Dios le ha concedido entendimiento, sabiduría y un discernimiento mayor al que sus maestros. Resaltemos este punto aquí, y es que cuando Dios llama a un ser humano, siempre lo guía a estudiar su palabra. Sabemos que el discernimiento espiritual solo viene de parte del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Sabemos que Dios da sabiduría al hombre y a través de esta sabiduría el hombre se desarrolla en cuanto a lo que es la prudencia, la discreción, el discernimiento espiritual. Decíamos la semana pasada que la sabiduría era la comprensión de las cosas, de todas las cosas, desde el punto de vista de Dios. Que la sabiduría divina no es igual a la sabiduría de este mundo, que también la hay, sino que la sabiduría divina es directamente de Dios y viene por su Santo Espíritu. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 2. Dice lo siguiente: ventajas de la sabiduría. Y dice: hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará y la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras. Esto lo dice hasta el versículo 16 en Proverbios capítulo 2. Y vemos que la sabiduría tiene muchas cosas y todo esto que hablábamos viene de ella. Y cuando comienza este capítulo habla: si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si inclinas tu oído hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría. Aquí hacemos un paréntesis. Fíjense que dice que el Señor da la sabiduría y que hay que pedir el discernimiento. Así que es algo que tenemos que pedir en oración, el discernimiento. Habla de que busquemos como un tesoro la sabiduría. Recordemos que Jesucristo dio una parábola del reino y Él dijo que el reino de los cielos era como una perla preciosa. ¿Recuerdan esa parábola? Que un hombre encontró, y una vez que la encontró,
que representa un tesoro precioso, pues vendió todo lo que tenía, compró aquel campo, vendió todo lo que tenía y se quedó con ese tesoro. En pocas palabras, el reino de Dios es nuestro tesoro y la sabiduría de Dios es un tesoro, hay que buscarla como un tesoro. Y fíjense que dice que comprenderás el temor del Señor si buscas la sabiduría, ¿verdad? Y hallarás el conocimiento de Dios. Sabemos que en la Escritura la palabra no se contradice. Veamos que si estudiamos la palabra de día y de noche y nos deleitamos en los mandamientos del Señor, buscamos sus preceptos, como dice el Salmo 119, obedecemos sus mandamientos, pues tendremos discernimiento espiritual. Ahora, si vemos aquí Proverbios capítulo 2, nos dice que si buscamos de primero a la sabiduría, hallaremos el conocimiento de Dios. Así que la palabra de Dios te lleva al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no es solo letra. Sabemos que existe revelación y con la sabiduría comprenderás esta revelación que Dios ha dejado en su palabra para ti. Dice en la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Tenemos que entender con esto que Dios es soberano, que Dios está por encima de todas las cosas, que como dice en Colosenses capítulo 1, tiene autoridad sobre los cielos, sobre la tierra y un poder superior a todas las cosas. No en vano dice en la palabra, solo yo debo ser temido, dice el Señor. Por eso el temor al Señor es un temor santo, reverente, muy diferente a cualquier tipo de temor de esta tierra. Es un respeto profundo a su dignidad, a su divinidad, a su grandeza y su majestad. No en vano es el Rey de la Gloria. Quiere decir que el conocimiento de Dios es más allá que la palabra misma, mas no contradice la palabra, sino que en sí está como un tesoro dentro de la palabra. La palabra de Dios es la puerta, es la llave al conocimiento de Dios, es la llave al reino de los cielos. Por eso debemos de estudiarla, meditarla, y en ella encontrarás discernimiento a través de ese conocimiento santo. Y algo maravilloso que vendrá revelación sobre el conocimiento de Dios. Así que estudiarla es algo que no se podría comprender con una mente lejos del Espíritu de Dios. Estudiarla debe ser en oración y por medio del Espíritu Santo has de recibir esa guianza y esa revelación de parte de Jesucristo. Como dice en Isaías capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Esto es maravilloso. Hoy hablando aquí en tu programa sobre el discernimiento espiritual en el ser humano. Y bueno, la semana pasada estuvimos con este tema. Te invitamos a ver la primera parte en el canal de YouTube de la Iglesia Mi Renuevo, el cual se llama Iglesia Mi Renuevo. La semana pasada, cuando hablamos del discernimiento en el ser humano, antes de hablar de lo espiritual, entendimos que era tan vital hablar de ello porque el discernimiento te permite a ti, a través del conocimiento y de conocer lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo cierto, lo incierto, distinguir lo que es la verdad de la mentira. Como seres humanos necesitamos tener discernimiento. Ahora, cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que hay un discernimiento espiritual que solo viene por medio del Espíritu de Dios. Y de hecho, por eso hablamos en esta primera parte que proviene de lo que es la sabiduría y solo viene de parte de Dios. Es concedido por Dios. En la palabra nos dice que debemos de pedirlo.
También debemos de tomar en cuenta que también la palabra nos dice que a través del estudio de día y de noche, leíamos el Salmo 119, en lo que es la Escritura, a través de meditar en los estatutos del Señor, de obedecer sus mandamientos, Dios concede lo que es el discernimiento, también concede entendimiento. Así que podemos tomar en cuenta estos datos importantes para saber cómo hemos de recibir discernimiento espiritual. Así que la obediencia a Dios es fundamental. Esto nos recuerda a lo que es la bendición. Dios te bendice porque te ama, porque tú le amas, porque quieres hacer su voluntad. Pero también vemos en Deuteronomio capítulo 28 cómo Dios bendice a través de la obediencia. Podemos comparar un poquito aquí y podemos sacar una breve conclusión. Hay que pedirle a Dios las cosas, pero también hay que buscar como un tesoro el reino de los cielos. Estudiar las Escrituras. En la palabra nos dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas llegarán por añadidura. Se refería a cualquier cosa que necesitemos, a cualquier cosa que de verdad Dios vea que nos hace falta. Dios la ha de conceder, pero dice, primeramente busca el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas llegarán por añadidura. Así que sabemos que podemos pedir, pero a través del conocimiento, a través del obedecer la palabra de Dios, del meditar en sus estatutos y amar su palabra, también Dios te concede, por gracia, el discernimiento espiritual. Dios te da entendimiento, Dios te hace más sabio. Y llegamos a lo que hablábamos en esta primera parte del programa, al conocimiento de Dios. Muy importante, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y sabemos cómo es este temor, santo y reverente. Y considerando la majestad del Señor, que no hay ser más grande, más poderoso y con mayor autoridad sobre cielo y tierra que nuestro Rey. Gloria a Dios. Wilker, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy hablando del discernimiento espiritual, cuéntanos tu experiencia y qué es lo que entiendes por discernimiento. Muy buenas tardes, Dios me les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta tarde que hoy ya sintonizamos y estamos ya en este programa maravilloso, Almorzando en Familia, por Ondas del Cercado 94.5 FM, la cual para Karina y para mi persona, Wilker Palacio, ha sido un servicio, ha sido un privilegio, ha sido un placer estar todos los viernes desde las 12 del mediodía y poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Como hemos quedado en deuda con los oyentes, queremos recordar que hoy es la continuidad de lo que es la interpretación o el discernimiento espiritual en la vida del creyente. Y el otro viernes quedamos impactados, este tema se sigue expandiendo, pero no es porque nosotros queramos, es porque el Señor quiere que compartamos y sigamos hablando de lo que es el discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual, Karina, sabemos que el viernes estuvimos hablando, pero hemos concretado, hemos llegado al acuerdo mutuo por medio del Señor, que el discernimiento espiritual viene por medio del Espíritu Santo. Nosotros, los cristianos, discernimos espiritualmente es con la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no podemos discernir espiritualmente. Y es algo hermoso porque siempre la palabra del Señor nos va a recordar que somos dependientes de su Santo Espíritu. Y hablando de ello, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 12, dice que podemos leer desde el 5, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Siempre el Espíritu Santo se va a manifestar a nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros podemos manifestar al Espíritu Santo? Cuando le damos el primer lugar en nuestras vidas.
Dice el versículo 8 de 1 Corintios 12, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si usted nota, leímos como 5 o 6 veces el Espíritu, el mismo Espíritu. Y el discernimiento espiritual lo da el Espíritu Santo. Cada vez que yo hablo esto y trato de explicarme, lo relaciono a lo que es un músculo. El discernimiento espiritual es como cuando queremos sacar músculo y vamos todos los días y somos constantes en ejercitar ese músculo. Creo que para nosotros es muy importante que ejercitemos este discernimiento espiritual, este músculo espiritual, que podamos siempre pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo. Ayúdame a interpretar, a comprender lo bueno y lo malo que es para mi vida. Cuando hacemos esto, le damos el primer lugar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace como Él quiere, según lo leímos en 1 Corintios 12. Él da dones, Él da ministerio según como Él quiere. ¿Qué don estás pidiendo a Dios? ¿Qué manifestación estás pidiendo a Dios? Métase con el Espíritu Santo y Él te dará la oportunidad de que experimentes más y más su santa presencia. El discernimiento espiritual te hace ver más allá de lo que el ojo humano no puede ver. Quizás usted ve con sus ojos físicos, está viendo algo, pero Dios le está mostrando otra cosa. Es una visión. Eso es lo que es el discernimiento espiritual. El discernimiento también es sentir. Es cuando usted está en un lugar y de repente su cuerpo siente algo. Pero es una manifestación espiritual, bien sea buena o bien sea mala. Pero qué hermoso es cuando usted está orando y sabe y siente que es la presencia del Espíritu Santo. Usted le dice: Señor, gracias porque estás conmigo. Gracias porque estás aquí. ¿Cómo nosotros discernimos espiritualmente? Conociendo al Espíritu Santo. ¿Cómo usted se da cuenta que es Dios que le está hablando? Conociendo al Espíritu Santo. ¿Cómo se da cuenta que es Dios y cómo se da cuenta que es el enemigo hablando? Por el discernimiento espiritual. Mucho el discernimiento espiritual lo han echado a un lado porque no tienen vida de oración, no tienen vida de comunión con Dios. Pero esto es muy importante para nosotros, que ya no seamos niños fluctuantes, que nos llevamos por cualquier doctrina, sino que tengamos un alimento sólido, y este alimento sólido es tener al Espíritu Santo con nosotros. ¿Qué dones le estás pidiendo al Señor? Yo creo que entre todos los dones, el discernimiento espiritual, Karina, es muy importante. Amado hermano, usted que me está escuchando, el discernimiento espiritual es muy importante en su vida. El discernimiento espiritual te hace ver aquello que por lo menos una persona te está hablando y te está hablando, pero sientes en tu corazón, sientes algo dentro de ti que esa persona te está mintiendo. Y aunque esa persona te diga sí, y lo que muchos conocemos como jurar, sí, te lo juro por mi mamá, te lo juro por mis hijas, pero usted está viendo algo, usted nota, siente algo que esa persona no está siendo íntegra. Y cuando usted siente eso, usted le puede decir: Señor, ayúdame a interpretar y a entender qué es esto. Y créame que cuando nos vamos según lo que el Espíritu Santo te hace sentir, allí suceden cosas maravillosas, porque no hay nada oculto en que haya de ser manifiesto, en que no haya de ser manifiesto. Todas las cosas son manifiestas en Jesús, todas las cosas son manifiestas en el Espíritu Santo. En Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo no hay secreto, porque todo está al descubierto. El hombre, el ministro, el hermano, tu amigo te puede mentir, pero no le podemos mentir al Señor. Por más que queramos decir mentiras, ya el Señor conoce toda tu verdad. Por eso creo que cuando nosotros nos metemos con el Espíritu de Dios, nos metemos más y más con el Espíritu Santo, podemos comprender esto es lo que le estamos hablando. Quizás dicen: eso es religiosidad, ¿cómo me doy cuenta? Pero cuando usted
Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero cuando usted siente algo y lo que usted siente es de parte de Dios, y cuando usted siente eso usted mismo queda convencido de lo que Dios le está mostrando y queda automáticamente sorprendido cuando usted sabe que usted no sabía nada, pero Dios se lo mostró. Mire, no hay nada más satisfactorio, no hay nada más hermoso que usted pueda decir en su intimidad, en su corazón: Señor, usted sabe que yo no sabía y usted me lo mostró. Usted se siente importante para Dios, usted se siente valorado porque Dios lo está tomando en cuenta, le está tomando en cuenta. Qué hermoso es esto, hermanos, que nosotros podamos discernir espiritualmente y que Dios nos pueda mostrar esto y podemos decir: Dios mío, ¿quiénes somos nosotros para saber eso? El conocimiento humano no logra comprender, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Por eso, hermano, cuando un pastor, cuando un ministro, cuando cualquier persona te esté hablando de Dios, discierne espiritualmente. Ve más allá, no te dejes guiar por lo que solamente te dice, sino que analiza, escudriña aún lo profundo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Mira lo que hace el Espíritu Santo, lo escudriña, no solamente busca algo, no, escudriña, analiza, ve para acá, ve para allá. El Espíritu Santo hace eso, escudriña aún lo profundo. Y cuando usted tiene al Espíritu Santo, es algo maravilloso. No sé si me doy a entender, pero cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo nos puede mostrar cosas grandes, cosas maravillosas, cosas que están ocultas. Como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Esas son las que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando Dios te dé esta palabra y usted puede decir: Señor, esa palabra yo la recibo, esa palabra me apropio de ella. Espíritu Santo, dame ese discernimiento para comprender cuando mi pastor me hable, cuando mi mamá me hable, cuando mi esposa me hable, cuando mi esposo me hable. Dame ese discernimiento para comprender más allá de lo que esas personas me hablan, Señor. Padre, dame sabiduría, dame entendimiento, dame revelación. Esto es maravilloso. El discernimiento espiritual te hace ver más allá de lo que nadie ve. Te hace sentir más allá de lo que nadie está sintiendo. El Espíritu Santo lo hace posible. Así como le da fe, él dice que la fe viene por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo. Dios no es que se divide, sino que Dios... Cuando tenemos al Espíritu Santo, si Dios le place darte el don de sanidad, Él lo va a hacer. Pero ¿por qué si yo no soy esto? Si yo no tengo tanto tiempo en el Evangelio, pero ¿por qué si Dios es esto? Si yo he hecho esto, ¿por qué si yo soy pecador? Te digo, Dios no hace excepción de persona, pero cuando Dios pone el ojo en el ser humano, cuando Dios ha puesto el ojo en ti, por más que te esconda, no vas a esconderte de ese Dios todopoderoso, de ese Dios lleno de amor y de misericordia. Del Espíritu Santo no te vas a esconder, no nos podemos esconder del Espíritu Santo. Así que hoy te sugiero, te recomiendo que si estás en contra, o quizás corriendo del llamado que Dios te está haciendo, o quizás has ocultado tus dones, tus talentos, este es el nuevo día, este es un tiempo donde usted puede decir: Señor, yo tomo lo que es mío y voy a darle valor, voy a darle fe a lo que usted me está dando, a lo que usted ha dicho de mí. Aunque el mundo no crea lo que Dios puede hacer en ti, usted lo puede creer de parte del Espíritu Santo, y Él te va a colocar el querer como el hacer conforme a su santa y divina voluntad. Amén. Hágase Dios tu voluntad. Y como han dicho aquellos que Dios ha llamado, debes de decirle hoy: Señor, heme aquí. Qué bello es adorar a Dios. Muchas veces Dios responde tu oración en medio de una adoración. Veamos esta palabra que dice en Hebreos capítulo 5. En el versículo 14 dice: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Esto lo dice Hebreos capítulo 5,
en su versículo 14. Veamos que nos habló en el versículo anterior. Nos decía, el apóstol Pablo decía, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Y ahora se dijo la parte, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Cómo usted entiende esta facultad de percepción espiritual? Pues es el discernimiento, ¿verdad?, espiritual. A esto se refería el apóstol Pablo en este capítulo. Nos habla sobre entender los principios elementales de la palabra y eso lo llama como leche espiritual. Y después habla de lo que es el alimento sólido, una palabra con una profundidad mayor, y que aquel que come de este alimento ya tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues ha ejercitado su facultad de percepción espiritual. Hermanos, esto es tener discernimiento espiritual. Así que viene por medio de Dios y de tener el conocimiento de Dios. Así que estudiemos la palabra de Dios. Es una buena recomendación que nos dijo intrínsecamente o claramente o directamente, mejor dicho, el apóstol Pablo. Wilker, tú estabas hablando de algo muy importante. Sí. Yo quiero decirte que no estamos muy lejos de sentir la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto si estamos hablando del discernimiento espiritual? Porque, vuelvo y te repito, si no tienes al Espíritu Santo no puedes discernir espiritualmente. Recuerdo cuando Jesucristo estaba por partir, estaba ya porque su cuerpo fuese entregado y molido, y el sacrificio sobrehumano que Jesús hizo por nosotros. Recuerdo las palabras que Jesús le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos. Él les dijo que se esperaran a recibir la promesa del Espíritu Santo, porque cuando recibirían, dice la Escritura en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder sobrenatural, ese poder que sobrepasa lo natural, tiene un origen, y ese poder es el Espíritu Santo. Qué hermoso es, mujer de Dios, hombre de Dios, que usted se pare en su casa. Si tiene sus hijos, sus hijas renuentes, que usted les diga: el Espíritu Santo tiene el control de mi vida, el Espíritu Santo tiene el control de mi casa, el Espíritu Santo tiene el control de los míos, en el nombre de Jesús. Y usted comienza a declarar palabras de bendición sobre sus hijos, de bendición sobre su esposo, sobre su esposa. Y ese Espíritu Santo se ha de manifestar en tu vida de una manera. Cuando nosotros somos espirituales, el Señor nos da el privilegio de ver más allá de lo espiritual, de discernir más allá de lo espiritual, de ver, de discernir lo natural, de discernir lo espiritual. Y uno dice: Señor, creo lo que tú me estás mostrando, creo lo que estoy viendo, aunque nuestros ojos humanos no puedan entenderlo, aunque nuestra mente no la pueda comprender con exactitud. Creemos esa visión, ese discernimiento que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Sí, Wilker, y es así. Y bueno, hoy hemos estado hablando del tema el discernimiento espiritual en el ser humano. Esperamos les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden ver este programa y los anteriores en el canal de YouTube de la Iglesia Mi Renuevo, llamado Iglesia Mi Renuevo. Y antes de dar los anuncios, te indicamos el tema de la próxima semana, el cual será la facultad del hombre para hacer el bien. El tema será la facultad del hombre para hacer el bien. Le damos gracias a Dios por este día y le pedimos a Dios en oración: Señor, Padre eterno, danos discernimiento espiritual para tomar decisiones correctas cada día y para hacer tu voluntad. Guíanos en tu santa palabra con sabiduría y revelación
para conocerte cada día mejor. A ti nos encomendamos, Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en esta hora te invitamos al servicio de la Iglesia Mi Renuevo. Los servicios son los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde. La Iglesia Mi Renuevo está ubicada en Barquisimeto, en Lomas Verde, diagonal a la estación de servicios Prados de Sol. Te esperamos. También puedes ir a nuestras actividades en el transcurso de la semana. Puedes entrar en el Facebook, ¿verdad?, de la iglesia, que se llama Iglesia Mi Renuevo. Ahí verás los días de las actividades. Bendiciones para ti. Esperamos haya edificado tu vida este maravilloso tema en este día. Esperamos ver tus comentarios en el canal oficial de la iglesia en YouTube, el cual se llama Iglesia Mi Renuevo. Bendiciones para todos y recuerden, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Ondas del Cercado 94.5 FM en Barquisimeto. Yo amo a mi país. Venezuela, esta es mi tierra.